Muchas gracias y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Hay dos temas de suma importancia para la sociedad hoy. Este es uno, masculinidad, y el otro es feminidad. Si hay algo que ha creado confusión en la identidad, no solo de nuestra sociedad, sino del occidente entero, son estos temas. Y hoy vamos a hablar de masculinidad. Les agradezco a todos su presencia, el esfuerzo de venir. Conocemos el término feminismo y vamos a hablar un poco de los esfuerzos del feminismo y lo que han hecho. Y después de que el feminismo hizo lo que pudo, ahora nos presenta con una crisis de masculinidad. Y vamos a ver si hay una crisis de masculinidad. Hay bastantes varones hoy. La conferencia era tanto para hombres como mujeres. Levante la mano todos los que están en crisis. Primero voy a hablar rapidísimo acerca de algo fisiológico. Desde hace 50 años para acá, el nivel de testosterona en el varón está bajando. De hecho, de 50 años para acá está 20% menos. Desde que nacemos, bueno, yo tengo más de 50 años, entonces no se me aplica mi testosterona. Pero todos los chavalos aquí presentes, preocúpese. Las causas no están seguros, solo vienen midiendo niveles promedio de testosterona y ha bajado significativamente. Las causas podrían ser, muy probablemente, lo que contienen los plásticos. Los plásticos tienen lo que los químicos llaman ftalatos para dar flexibilidad al plástico, que cuando el ser humano los ingiere funciona como disruptor endocrinal. Disrupta, interrumpe las hormonas, el funcionamiento hormonal correcto y específicamente bloquea la producción de testosterona, lo cual bajaría el nivel de testosterona. Otros químicos, desde la madre, desde el vientre, la madre, las cosas que podría ingerir la mamá, impide la testosterona, inclusive podría hasta afectar lo que produce la testosterona para que estamos naciendo con un daño físico en cuanto a la producción de testosterona. Esto es serio, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas que afectan la testosterona, que son cosas controlables. Por ejemplo, menos actividad física. Sabemos que tiende a suprimir la testosterona y el muchacho que solo está con videojuegos, sentado comiendo chips y jugando, está dañando y perjudicando su nivel de producción de testosterona. Y podría haber también otros químicos, pesticidas, etc. La verdad es que en general hay una baja de testosterona. Y los efectos del hombre cuando tiene menos testosterona es más letargia, menos impulso masculino, que vamos a hablar de eso, menos impulso masculino, y emocionalmente tiende a ser más afeminado. Entonces, hermanos, todo eso es algo que está pasando fisiológicamente en nuestro mundo y usted puede estudiar más sobre eso. No voy a hablar más de esta parte, pero es una realidad que estamos enfrentando, que es una realidad
fisiológica en los varones. Ahora, agréguese efectos que el muchacho no entiende, agréguele eso, lo que Daniel va a pasar ahorita. Podemos apagar estas luces aquí. ¿Dónde están? Están ahí las luces. Dani, uno de esos. Ajá, ahí. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás. Otra vez la luz. Entonces agréguele a su baja testosterona al muchacho y Met Gala y el mundo de famosos, ricos y famosos, promueve la feminización del muchacho. Mientras las mujeres cantan, las mujeres no lloramos, facturamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, estamos ante una situación real que debemos tomar en serio. Necesito esto para después, tengo demasiados papeles aquí. Muchos se quejan de cómo sus padres aplicaban el chilillo con mucha crueldad. Quiero preguntar, ¿cuál es peor, aplicar mal el chilillo o no aplicarlo del todo? Y eso es para después. ¿Por qué estamos hablando de masculinidad? Bueno, cuando su gobierno le da su cédula de identidad, no viene con M o F. ¿Sabe que usted no tiene sexo? El mundo ya no cree que haya un sexo, un género definido M o F. Entonces, no estamos haciendo nada aquí, todos podemos irse para casa. No hay masculinidad ni feminidad. ¿Sabe desde cuándo quitaron su género en su cédula? 2018. Nadie dijo nada en nuestro país. Yo quiero ubicarnos en la historia porque todo tiene trasfondo, y en este caso, hermanos, hay un trasfondo largo y es necesario que los cristianos especialmente lo entendamos. La iglesia del Nuevo Testamento nace y se inserta en el viejo imperio romano. ¿Cómo estaba la situación del matrimonio en el imperio romano? Estaba fatal, tanto hombres como mujeres. Las familias y los hogares estaban hechos un desastre tan grave, oiga, que los emperadores tomaron nota porque sabían que representaba un peligro para la estabilidad del imperio. Si para nadie es misterio de que la estabilidad personal, individual del hombre y la mujer en un hogar, un matrimonio, es un efecto, un factor social. Y tanto los hombres como las mujeres participaban en eso. Pintaban vasos cerámicas con escenas pornográficas. Se han encontrado. Los niños veían los vasos, las cerámicas pintadas con escenas pornográficas. Entonces, no pensemos que la pornografía
Y esas cosas es algo nuevo en la historia. La iglesia enfrentó todo eso hace 2000 años. César Augusto, oiga, el 18 antes de Cristo, promulgó una ley contra el adulterio. El emperador tan preocupado por la situación del imperio, promulgó una ley contra el adulterio. Algunas mujeres, para ser libres de pena, se inscribían en la lista de las prostitutas oficiales de la sociedad, para que pudieran practicar lo que quisiera sin sin temor a ninguna pena. Estos datos están en un libro que no vendemos, ya no hay, pero si usted quiere saber de toda la historia sobre el cristianismo, Impacto Demoledor por Alvin Schmidt, un super libro sobre la historia, se lo recomiendo. Los hombres no querían responsabilidad con su mujer y sus hijos, las mujeres tampoco, y se decía que una mujer casta era considerada una rareza. El aborto era común, y si no lograban abortar, abandonaban sus bebés en la plaza. Se dice que los cristianos de la iglesia primera recogían esos infantes abandonados. Los recogían, los adoptaban y crecía la iglesia con base en bebés abandonados. No es maravilla que el imperio romano llegara a caer. Ya no existía el fundamento para toda sociedad sana, que es la familia sana. Entra la iglesia cristiana, armada con ¿qué? Con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, las epístolas de los apóstoles y el Espíritu Santo. No todo cambió de la noche a la mañana, ni en la misma iglesia. Pablo tuvo que ordenar que los ancianos fueran maridos de una sola mujer, porque existía poligamia. Se estaban convirtiendo polígamos y tenían que organizarse poco a poco. Algunos de los primeros concilios de la iglesia no trataron con total igualdad al hombre y la mujer, pero ahí iban. Y poco a poco el efecto de la palabra fue conquistando corazones duros, y la iglesia establecía una moral bíblica. Condenaron las perversiones comunes, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, pederastia, sexo con niños, las orgías, y devolvió a las personas la dignidad que Dios había planeado para el ser humano. Si bien los hombres y las mujeres pecaban, se estableció la voluntad de Dios para el matrimonio. Se decía claramente que era la voluntad de Dios para las relaciones sexuales, que es una relación santa entre un hombre y una mujer en un compromiso ante Dios de por vida. Y esto le dio seguridad y dignidad, tanto al hombre como a la mujer, y especialmente a los hijos. Europa y luego Estados Unidos fueron recipientes de esa moral y comenzaron un proceso que llevaría esos lugares a ser las regiones más prósperas y poderosas de toda la historia. Todo tiene consecuencias, especialmente los asuntos de la familia. Recomiendo también, no lo tengo a mano, Vishal Mangalwadi, el libro que formó al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante la historia entonces? ¿Cuándo nace la lucha de los sexos? ¿Cuándo nace la lucha del feminismo, la guerra de los sexos? No se puede negar que hubiera desigualdad en salarios, pero yo le voy a dar un análisis, y los que están estudiando en la universidad
Me gustaría que me diera retroalimentación de mi análisis, o los que son historiadores sociales. Este es mi análisis, que yo no lo he escuchado de nadie más. Los 1700 es la revolución industrial. Textileras, el colonialismo había cubierto el planeta, estaban ahora trayendo productos de muchos lugares y los imperios tenían sus colonias con mucho producto y la revolución industrial está iniciando. Grandes fábricas textileras poderosas. Hay dos cosas que suceden. El cristianismo está en declive en Europa. Inglaterra, que era lugar principal de la revolución industrial, estaba en declive la condición religiosa en su país. Recordemos los avivamientos de Juan Wesley y George Whitefield. Porque se necesitaba un avivamiento, porque el cristianismo estaba en el suelo. Y segundo, las mujeres y los niños entran en masa a la fuerza laboral. Había pobreza como siempre. Ahora las fábricas ocupaban mano de obra. Y pasó lo que siempre pasa. La avaricia del hombre dicta si se puede pagar menos a una persona, lo va a hacer. Entonces, combine sentimiento religioso malo, dueños de textileras, malos cristianos, necesidad de mano de obra. Y como podían, eso es lo que hacían, pagaban menos a las mujeres. No por ser mujeres, simplemente porque podía pagar menos a algunos seres humanos. Porque no fue solo a las mujeres que pagaban menos. El gran erudito, filósofo, pastor Grum van Prinsterer en Holanda luchó mucho para la igualdad de salario de los hombres de las clases pobres en Holanda. Había mucha discriminación contra hombres. Esto no fue pagar menos a mujeres por ser mujeres, era pagar menos a quienes pudieran. La Revolución Francesa se dio en parte por grandes desigualdades entre mejores prósperos y más pobres, mujeres y hombres. Estas desigualdades no eran tanto contra la mujer, sino a favor de la avaricia. Y fue el resultado del rechazo del cristianismo. Pero la verdadera guerra de los sexos no se trató de salarios. Llega más tarde, mediados del siglo pasado. La verdadera guerra de los sexos fue el rechazo del concepto bíblico del matrimonio cristiano y especialmente el concepto de marido y especialmente el concepto de padre. Como el feminismo radical fue el rechazo de la Biblia y el cristianismo, el concepto del Padre Celestial se tenía que morir. Y como no pueden matar literalmente a Dios, libraron la guerra contra toda figura que recordara a Dios y toda institución que nos recordara de Dios Padre. Simone de Beauvoir, Judith Butler, Kate Millett y otras fueron las pioneras. Recomiendo estos dos libros que sí están atrás. Este es súper informativo en un libro pequeño, Ideología de Género de Mario Celli. Un resumen excelente de todo lo que se necesita saber. El libro negro de la nueva izquierda, demasiados datos informativos desmintiendo las mentiras del feminismo radical. Ese también está atrás para que lo compren en la hora de café. Las feministas radicales cambiaron la cosmovisión bíblica por la marxista. Esto se debe entender. Lástima, no hay más muchachas de colegio, de universidad, porque, y ahorita vamos a hablar de las mentiras marxistas que se siguen promoviendo. Convirtieron las relaciones bíblicas maritales complementarias en la lucha de poder.
Federico Engels escribió su libro sobre el matrimonio diciendo que el matrimonio de un hombre y una mujer, el núcleo familiar, es un invento reciente capitalista, porque el macho quería apoderarse de bienes y los bienes inventó heredar bienes a través de los hijos de una sola mujer. Dice Engels, oiga mujeres, dice Engels que antes del capitalismo la mujer básicamente era como las perras. Tenía cachorritos con varios machos. No se sabía que era el padre de sus hijos. Y se criaba todos en una manada de perros. Oiga, qué gran utopía, mujer. Usted es disponible para cuantos hombres la encuentren en celos. Desastre esto, una denigración demoníaca del matrimonio y de la mujer. Y esto es lo que se enseña en Costa Rica, lo escuché con mis propios oídos en un programa de radio de la UCR. Puro Engels. Aquí están las raíces de la abolición de todo lo bello que Dios hizo, incluyendo al hombre y la mujer. Y a su tiempo el fruto se dio. La primera fase del ataque frontal contra el patriarcado bíblico y contra Dios, a través de sus representantes, que es el macho, el hombre. El primer ataque se dio en los Estados Unidos en los años 60 con la liberación sexual. Todavía se sabía que era un hombre y una mujer, pero se promovió el sexo libre, uniones libres, y si se quería, está bien que se case, pero tengamos divorcio fácil. Ahí fue la primera etapa. La segunda fase contra la Biblia fue el movimiento homosexual en los años 70. Todavía se sabía lo que era un hombre y una mujer, pero se promovía la aceptación del desenfreno de Roma. Lo que los cristianos no entendían en esos años, hermanos, lo que la iglesia no entendía, a pesar de que hubiera voces diciéndolo, lo que los cristianos no entendían es que primero las feministas y luego el movimiento homosexual siempre tenía el ojo puesto no en derechos, sino en el cristianismo. Siempre era la meta, el cristianismo, derrocarlo, derribarlo, erradicarlo. Hablaban de derechos, pero su meta era derribar al legislador, a Dios. Ahora estamos en otra fase. La presente fase del ataque contra la Biblia es borrar por completo toda imagen de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre, varón a su imagen, varón y hembra lo creó. Todo ser humano refleja la imagen de Dios siendo varón o hembra. No hay otra forma de reflejar la imagen de Dios en nosotros. Pero, entonces, hermanos, mire cómo hemos avanzado. El feminismo busca derrocar patriarcado padre. El homosexualismo busca derrocar matrimonio entre hombre y mujer, lo que Dios hace en Génesis. Vamos para atrás, ¿verdad? Vamos, y ahora llegamos al puro principio. Dios crea a su imagen varón y hembra, y ahora el movimiento trans dice, no hay ni varón ni hembra. Y vea lo que tenemos hoy, cosas terribles suceden, cambio de sexo. Yo no sé si ustedes han visto testimonios de los que se sometieron a cambio de sexo y ahora están arrepentidos y están tratando de advertir a las personas que no lo hagan. Es muy triste, te parte el corazón de lo que esas personas han experimentado. Bloqueadores de hormonas, yo creo que estamos pagando con nuestras cuotas a la caja bloqueadores de hormonas. Si no me equivoco, ¿alguien sabe a ciencia cierta?
Creo que está disponible, gracias, está disponible bloqueadores de humo, arruinando la vida del joven desde pequeño. Esto viene y nuestro gobierno participando, nuestro gobierno tomando nuestros impuestos y participando en esta confusión. La iglesia. Eso es lo que Simone de Beauvoir quería. Decía que el género es fluido, es una imposición social nada más. La sociedad determina y uno mismo debería poder terminar su identidad como hombre o mujer. Ahora, interesantemente, si usted piensa lógicamente, el movimiento trans no es compatible con el movimiento homosexual ni feminista. Las feministas defienden mujeres biológicas. Los homosexuales defienden hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero hombres y mujeres. Los trans dice, no hay ninguna de esas cosas, no existe. No son compatibles el movimiento trans con los demás anteriores. Sin embargo, muchas veces dos enemigos se juntan contra un enemigo común. Y esto es lo que ha pasado, hermano. El movimiento trans no es compatible con feminismo, porque no puede definir que es una mujer siendo trans. Pero como todos odian la Biblia, la imagen de Dios en el hombre y la mujer, porque nos recuerda de Dios, todos están en contra de la Biblia. Algunos datos de la realidad. Se sigue atisbando la guerra contra la Biblia con varias mentiras. La primera mentira es la desigualdad de oportunidades para mujeres. Aquí en Costa Rica siguen publicando todos los días, esto es de la Universidad de Costa Rica, la lucha de las mujeres por sus derechos no descansa y crece hasta 111 años, porque el reconocimiento social de sus derechos sigue estampado en el papel. Ahí tiene, la lucha por los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, se publica, esto sale en un periódico, Costa Rica, mujeres en la cima de la educación. Duplican la cantidad de hombres graduados de la universidad. 2 veces más mujeres se gradúan de la universidad que los hombres. Pero están oprimidas. Aquí tengo del INEC. Hermanos, vea, yo he hecho este trabajo, yo no soy estadista, no me gusta, no sé de esto. El INEC es una página horrible. Ojalá haya alguien que reforme nuestras estadísticas en este país. Pude hacer el trabajo con la ayuda de algunas personas sobre los salarios, porque yo quería saber, ¿realmente esto es cierto o no? Y aquí hay un montón de líneas de los diferentes trabajos por orden del Ministerio de Trabajo, por número y categoría. Como es de suponer, y eso se divide entre hombres y mujeres, tiempo completo y tiempo parcial. Como es de suponer, en algunas áreas, construcción, por ejemplo, más hombres ganan más dinero por los tipos de trabajo. Y en otros, las mujeres superan. Y de los 14 rubros aquí, en 9 las mujeres ganaban más que los hombres. Entonces, esto está, los números, y usted no lo puede ver, en rojo son las mujeres que ganan más que los hombres. Básicamente, hermanos, no se puede decir que ganan más los hombres que las mujeres porque depende totalmente del tipo de trabajo y en muchos ganan más las mujeres que los hombres. Pero se sigue diciendo, y ahí andan las chicas diciendo, es que estamos oprimidas, estamos despreciadas, ganamos menos. ¿Cuándo se va a poner a descanso ese discurso? Porque simplemente no es cierto. Laje y Márquez tienen estadísticas en su libro. En Estados Unidos, las mujeres al 60% son más dueñas de propiedades en Estados Unidos que los hombres. Más mujeres son dueñas de propiedades. Y tiene otras estadísticas de laborales, etcétera.
Ahora, rápidamente están cambiando las reglas y hay que ver la parte espiritual detrás de todo esto, hermano. Ya no se trata de igualdad de oportunidades. Ahora se trata de que todos acepten y afirmen identidades personales. Esto va a ser un problema real para la iglesia. Si yo tengo un trastorno, que es lo que antes se llamaba disforia, un trastorno psicológico acerca de mi sexualidad, si yo tengo un trastorno y me considero mujer, ahora las leyes exigen que usted comparta mi trastorno. Si no, usted es discriminador. Porque se ha redefinido la discriminación. Ya no se trata de proveer las mismas oportunidades, que es la definición clásica de discriminación. No proveer las mismas, solo dar preferencia al hombre sobre la mujer. Eso es discriminar. Ahora ya no es la discriminación, se ha redefinido. Ahora la discriminación se trata de que usted afirme mi sentimiento personal sobre mi sexualidad con base en lo que me sienta hoy. Ahora la discriminación no es definida por un privilegio objetivo negado, sino es afirmar el sentimiento emocional de una persona. Vea hasta dónde hemos caminado. Eso quiere decir que usted podría ser un discriminador cada día. Si su amigo es bastante vacilante, usted llega y le dice a su compañero, sí señor, y le dice, no, señorita. Perdón, sí señorita. Es un varón, ¿verdad? Pero hoy se siente señorita. Al día siguiente llega, buenos días señorita. ¿Cómo señorita? Soy señor. ¿Y dónde va a parar esto, hermano? ¿Dónde va a parar esto? Vea la lucha sobre pronombres. Ahora los profesores de español necesitan manejar un montón de pronombres nuevos. Ya no él y ella, éles y no sé qué más. ¿Cuáles serían las consecuencias absurdas a que podemos llegar? Ya hemos visto en Argentina hace unos años, antes de mi ley, no sé qué ha pasado ahorita, las mujeres podían pensionarse 5 años antes que los hombres, a los 60 años. Bueno, un hombre, Sergio Lazarovich, se identificó como mujer cuando tenía 59 años y le aprobaron su pensión a los 60. Costa Rica siempre fue más inteligente. Los dos se pensionan a los 65. Hermanos, el problema aquí no es un problema de la pérdida de feminidad y masculinidad. Es el rechazo del cristianismo bíblico, estemos claros. Y este rechazo del cristianismo bíblico nos va a dejar a la sociedad como un barco a la deriva. Es la pérdida de todo sentido común, todo sentido de cultura sana, sentido de familia sana, matrimonio sano, relaciones sanas. Y es por eso que fácilmente hemos presenciado los esfuerzos por la feminización del hombre, lo que vimos aquí, grandes esfuerzos con dinero atrás por la feminización del hombre y la masculinización de la mujer. Ver hombres compitiendo con mujeres en desfiles de belleza y ganando. Hombres participando en deportes femeninas y ganando cuando tiene que ver con fuerza. ¿Cuáles son los factores que rodean todo esto, hermano? Una encuesta en Estados Unidos reciente encontró que el 50% del país no puede afirmar con certeza que Dios existe.
No están convencidos. No le pueden decir, yo estoy convencido, yo sé que hay un Dios. Un Dios. 50%. Un país ateo. ¿Qué va a producir un país ateo? Pero eso no es todo. Solo el 25% de los que creen en Dios, ¿verdad? 50% ni creen en Dios. 25% dice que creen que Cristo resucitó. No dice que creen en Él, pero sí que probablemente resucitó. Solo el 25%. Y solo 2% de los jóvenes del país abren su Biblia más de 2 veces al año. O sea, ninguno. Hermanos, con nosotros en Costa Rica estamos enfrentando el mismo problema también de toda la historia y de toda la humanidad. ¿Qué nos pasa a nosotros? La pereza de conocer, la pereza de actuar mientras a mí no me afecta directamente, todavía no me voy a inquietar. El conformismo, pero después cuando viene la crisis, ¿para qué somos buenos? La lloradera. Clear publica muchos libros sobre estos temas. Tenemos 10 libros, 15 libros, 20 libros sobre estos temas. ¿Usted cree que se venden? No se venden, no se leen. Dentro del pueblo de Dios hay un rechazo de leer, analizar, actuar. Y a veces una cultura que no quiere escuchar tiene que experimentar las tristes consecuencias, hermano, de su descuido. Yo creo que Costa Rica está cosechando los malos consejos sobre la disciplina, el castigo, los malos consejos sobre el autoestima y la naturaleza de la educación. Tengo hojas aquí que necesito ver dónde están. Están mis hojas, aquí están. Vea cómo estamos algunos datos, hermano. Gracias a inteligencia artificial me hicieron estos gráficos sin ir al INEC. Vea cómo están los matrimonios. En la Costa Rica que yo conocí hace décadas, 4 décadas, el matrimonio era tremendamente anhelado, honrado. Las bodas era un gran evento, niños amados. En 1950, hubo 7.2 matrimonios por cada 1,000 habitantes. De cada 1,000 ticos, 7.2 contraían matrimonio. ¿Sabe cómo estamos ahorita? 4. Casi la mitad. Los jóvenes no se quieren casar. Hay otros datos. Robos. De los que se registran, ¿cuántos aquí han sido robados y usted no denunció el robo? ¿Cuántos aquí han sido robados sin haber denunciado el robo? Yo sí. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha sido robado sin que usted denunciara al OIJ Muy pocos han sido robados. Bueno, ustedes son afortunados. En 2023 Costa Rica registró 50,000 delitos de robo. Para que se registre es que se robaron el carro o la casa o algo, ¿verdad? 50,000 delitos de robo, con la mayoría obviamente en San José, Costa Rica. Eso quiere decir que hay 136 robos por día. 103 significativos, más los celulares y los bultos que se roban, ¿verdad? 136 robos grandes que se está pasando en nuestro país. ¿Qué ha pasado, hermanos, con la violencia? En 1990 había 4.7 homicidios por 100,000 habitantes. ¿Saben qué estamos ahorita? De 4,000.7, ¿sabe cuántos ahorita? 17.2 por cada 100,000 habitantes. Somos el país
el 8º país más violento de América Latina. El Salvador, que antes era más todavía, hoy está en solo 1.9 de homicidios por 100,000. Los psicólogos convencieron a todo el mundo en Costa Rica que sus padres los estaba agrediendo irreparablemente cuando usaba el chilillo. Y lo único que querían esos viejos era aplicar el chilillo duro para que su hijo no saliera como un insolente o un criminal. Dejaron de aplicar el chilillo y tenemos un país lleno de insolentes y criminales, tanto hombres como mujeres. Yo quiero hacer un comentario sobre nuestra constitución política. Nuestra constitución política en su artículo 51 dice lo siguiente: la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. ¿Qué le parece ese artículo? ¿Bueno o malo? Suena bonito. Bueno, por lo menos declara algo real, como fundamento natural de la sociedad. Eso sí es cierto. Pero hay aquí 3 problemas con este artículo y los que siguen en nuestra Constitución, 51, 52 y 53. Nuestra Constitución no reconoce a la familia como un gobierno propio y legítimo dado por Dios. Pone el Estado encima de la familia para proteger la familia. Pero si es el Estado protegiendo la familia, ¿qué pasa cuando el Estado quiere redefinir la familia? ¿Lo que pasó en qué año? Dígame, ¿en qué año se redefinió la familia en Costa Rica? El matrimonio. No me diga que no saben. Si usted es cristiano, no acepto que no sepa lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la familia. Fue en la pandemia. Fue en 2020. Se redefinió el matrimonio entre 2 personas. Nuestra Constitución no protege el matrimonio de un hombre y una mujer. Ni siquiera lo define así. Segundo, nuestra Constitución le resta el lugar precisamente del padre de familia, como protector de su familia y su hogar, y sustituye el Estado. Y como los hombres somos hijos de Adán, buscando excusarnos de nuestra responsabilidad, pregunto yo, cuánto esto se ha prestado inconscientemente a la irresponsabilidad masculina? De que el Estado entonces atienda a los huilas abandonados. Y número 3, no define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. La Constitución no debería decir nada en cuanto a la familia. La Constitución de Estados Unidos ni siquiera menciona a la familia. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos está informada por el protestantismo, que reconoce 3 gobiernos fundamentales dados por Dios: el gobierno de la familia, el gobierno del Estado civil limitado y el gobierno de la iglesia. Y la Constitución de Estados Unidos no menciona a la familia, y en cuanto a la iglesia solo dice no habrá iglesia estatal. Eso es todo. Si queremos que nuestra Constitución mencione la familia, se debe decir: se reconoce y se respeta la familia como una institución fundamental establecida por Dios. La familia no puede descansar en igualdad de derechos que ya han metido. Descansa en la fundación de la voluntad de Dios.
realmente cristiano, realmente la familia en Costa Rica no tiene mucha protección. Menos mientras el país se vuelve menos cristiano. Y más ataques contra la familia va a haber. Aquí debemos escuchar un llamado para que los cristianos se inserten en la política, pero se informen, que no sea un cristiano, otro cristiano loco, que vaya ahí a jugársela. Entonces, ¿qué ha pasado con los jóvenes varones? Vamos a parar aquí después de decir esto para café. El resultado para los jóvenes varones en toda esta situación es una completa confusión. El concepto de masculino ha sido atacado duro por las feministas desde hace décadas. Cuando todavía había televisión, las comedias de la tarde, de la noche, ponía al esposo como un tonto, se burlaba de él. No sé si ustedes se acuerdan de esos programas que el macho era un baboso, un tonto, ¿verdad? Eso viene hace tiempo. Si el joven se va para la universidad, duro le dan contra el patriarcado. El patriarcado es la causa de todos los males del mundo entero, de toda la historia, el patriarcado. Y si usted es varón, macho, usted es culpable por ser macho, salado por haber nacido como un macho. Desde la escuela en nuestro país, los textos vienen con confusión del matrimonio. Textos de los primeros años en primaria viene definiendo la familia como cualquier rejuntado de seres, hombres, mujeres y hasta animales, todos una familia. Eso está en los textos de Costa Rica. ¿Cómo no va a haber confusión, hermanos, si los padres cristianos no estamos dando dirección clara, analizando, sabiendo lo que está pasando y teniendo respuesta, en vez de dejarlo con su teléfono a que aprenda más basura? Si el muchachito se identifica como mujer, ahí sí el mundo le aplaude. ¡Bravo! ¡Qué valiente! Eso sí. Si no quiere identificarse de mujer, está abandonado a sus impulsos, sin dirección, sin padre que lo encarrile, sin iglesia que sepa lo que está pasando, y como le han dicho que es un inútil, una mala bestia, un violento, sale a cumplir su profecía. Engendra hijos sin responsabilidad, practica la violencia, crea caos en la sociedad, porque para eso sí somos buenos los machos. Entonces ahora hay una crisis de masculinidad, dicen los queridos de Radio UCR, hay una crisis de masculinidad. Por favor, ustedes lo crearon y ahora lloran que hay una crisis de masculinidad. Vengamos después del café para hablar de masculinidad. Tratemos de ser breves porque es sustancioso todavía lo que me queda para no salir tan tarde. Tomemos cafecito.